¿Alguna vez te has preguntado qué puede lograr un solo hombre cuando decide desafiar el sistema y luchar por la justicia? Imagina un momento en que toda una nación estaba al borde del cambio, pero el destino parecía sellado por la segregación, la injusticia y el miedo. En medio de esa tormenta, un hombre se levantó con una visión, una esperanza y el valor de desafiar las leyes que dividían a su país. Pero lo que muchos no saben es que su lucha estuvo a punto de ser silenciada en uno de sus momentos más oscuros, y su sueño de igualdad parecía condenado al olvido, hasta que él decidió seguir adelante. En este video, te llevaremos a través de la historia de Martin Luther King Jr., un líder que, con su palabra y su ejemplo, transformó la historia de Estados Unidos y del mundo. Descubre cómo un pastor afroamericano con un mensaje de paz y justicia logró movilizar a millones y sembrar las semillas de un cambio duradero, demostrando que el poder de un sueño puede vencer incluso a las fuerzas más opresoras. Para entender la magnitud de su hazaña, debemos viajar a mediados del siglo XX en Estados Unidos. Era una época de profunda división racial. Imaginen un país donde las leyes, conocidas como Jim Crow, no solo permitían, sino que obligaban a separar a las personas por su color de piel. Baños para blancos y para gente de color, fuentes de agua distintas, asientos traseros en los autobuses, escuelas y hospitales segregados. Era una realidad cotidiana de humillación y opresión, un racismo institucional que mantenía a millones de afroamericanos en una ciudadanía de segunda clase. En este escenario, la lucha por los derechos civiles parecía una batalla imposible, una montaña demasiado alta para escalar. Pero es precisamente en los momentos más oscuros cuando surgen las luces más brillantes. Y esa luz fue Martin Luther King Jr. Nacido como Michael King Jr. en Atlanta, Georgia, en 1929, creció en el seno de una familia de pastores baptistas. Su padre, Martin Luther King Sr., fue una figura clave en su vida, un hombre que le inculcó desde niño un fuerte sentido de la dignidad y la justicia social. De hecho, fue su padre quien, tras un viaje a Alemania en 1934, decidió cambiar su propio nombre y el de su hijo en honor al reformador protestante Martín Lutero, un acto que simbólicamente prefiguraba la vida de reforma y desafío que su hijo lideraría. King fue un estudiante excepcional. Se saltó 2 grados en la escuela secundaria y a los 15 años ingresó en el Morehouse College. Continuó sus estudios en el Seminario Teológico Crozer y finalmente obtuvo su doctorado en Teología Sistemática en la Universidad de Boston. Fue durante estos años de formación que profundizó en las ideas que definirían su lucha. Quedó fascinado por la filosofía de la desobediencia civil no violenta de Henry David Thoreau y, sobre todo, por la lucha de Mahatma Gandhi en la India. King vio en la Satyagraha de Gandhi la fuerza de la verdad o del alma, la herramienta perfecta para combatir la injusticia racial en América. Comprendió que la violencia solo engendra más violencia, pero que la resistencia pacífica, firme y organizada, tenía el poder de exponer la brutalidad del sistema y despertar la conciencia de una nación. Su primer gran campo de batalla llegó en 1955, en Montgomery, Alabama. Una mujer llamada Rosa Parks, costurera y activista, se negó a ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco, desafiando las leyes de segregación. Su arresto fue la chispa que encendió la pradera. Un joven pastor de 26 años, recién llegado a la ciudad, fue elegido para liderar la protesta. Martin Luther King Jr. Así nació el boicot de autobuses de Montgomery. Durante 381 días, la comunidad afroamericana, unida y organizada, caminó kilómetros bajo el sol y la lluvia, compartió viajes y soportó amenazas, pero se negó a usar los autobuses segregados. Este fue el primer gran suspenso en su carrera. La presión era inmensa. King fue arrestado. Su casa fue bombardeada con su esposa Coretta y su pequeña hija adentro. Hubo momentos en los que la duda y el miedo casi lo quiebran. Una noche, agotado y asustado tras recibir una amenaza de muerte, se sentó en su cocina al borde de renunciar. En ese momento, según sus propias palabras,
sintió una voz interior que le decía: «Lucha por la justicia, y yo estaré contigo siempre». Esa experiencia renovó su fe y su determinación. El boicot fue un éxito rotundo. En 1956, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación en el transporte público. King había demostrado que la no violencia no era pasividad, sino una fuerza activa y poderosa. Tras Montgomery, la figura de King creció exponencialmente. Fundó la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, organizando a iglesias negras para llevar a cabo protestas no violentas por todo el sur. Su lucha lo llevó a Birmingham, Alabama, en 1963, conocida como la ciudad más segregada de Estados Unidos. Las protestas pacíficas fueron respondidas con una violencia brutal. Perros policía y mangueras de alta presión fueron lanzados contra los manifestantes, incluyendo niños. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, horrorizando a la nación y al presidente John F. Kennedy. Fue durante esta campaña que King fue arrestado y escribió desde la cárcel su famosa cuasi-carta desde una prisión de Birmingham, una defensa magistral de la desobediencia civil contra leyes injustas. En ella escribió la célebre frase: «La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes». El clímax de su movimiento llegó el 28 de agosto de 1963 con la marcha en Washington por el trabajo y la libertad. Más de 250,000 personas, de todas las razas y credos, se congregaron frente al monumento a Lincoln en un acto masivo de unidad. Fue allí donde King pronunció el discurso que lo inmortalizaría. Dejando de lado sus notas preparadas, improvisó las palabras que resonarían por la eternidad. «Tengo un sueño de que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales». Su voz, cargada de pasión y esperanza, pintó un futuro donde sus 4 hijos pequeños no serían juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. El impacto de su liderazgo fue monumental. En 1964, gracias a la presión del movimiento, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles, una legislación histórica que prohibió la discriminación por raza, color, religión, sexo u origen nacional. Ese mismo año, a la edad de 35 años, Martin Luther King Jr. se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. No lo aceptó como un honor personal, sino como un tributo a la valentía de los miles de activistas anónimos que arriesgaban sus vidas en la lucha. Su lucha continuó con la marcha de Selma a Montgomery en 1965, que fue crucial para la aprobación de la Ley de Derecho al Voto, garantizando el sufragio a los afroamericanos. Pero, a medida que su influencia crecía, también lo hacían sus enemigos. Y aquí es donde la historia toma su giro más trágico. En los últimos años de su vida, King amplió su enfoque, luchando no solo contra el racismo, sino también contra la pobreza y la guerra de Vietnam, lo que le granjeó la enemistad de poderosos sectores del gobierno. El 4 de abril de 1968, mientras se encontraba en el balcón del Motel Lorraine en Memphis, Tennessee, apoyando una huelga de trabajadores sanitarios, un disparo resonó en el aire. Martin Luther King Jr., el apóstol de la no violencia, fue asesinado. Tenía solo 39 años. La noticia de su muerte conmocionó al mundo y desató una ola de disturbios en más de 100 ciudades estadounidenses. El sueño parecía haberse convertido en una pesadilla. El hombre que había predicado la paz había sido víctima de la violencia más extrema. Nos queda la pregunta: ¿qué habría pasado si su voz no hubiera sido silenciada? ¿Qué otros sueños podría haber inspirado en su lucha contra la pobreza y la guerra? Su muerte dejó un vacío inmenso, un recordatorio de que las fuerzas del odio siempre acechan. Sin embargo, aunque intentaron apagar su luz, su legado brilla más fuerte que nunca. La historia de Martin Luther King Jr. no es solo la de un hombre, sino la de un ideal. Nos enseña que la perseverancia y la fe en un sueño pueden desafiar los sistemas más opresivos. Nos muestra que el cambio no llega por sí solo,
sino que se construye con valentía, organización y un compromiso inquebrantable con la justicia. Su vida nos invita a actuar con amor y respeto, incluso frente al odio. Nos reta a ser valientes y a levantar la voz contra la injusticia, donde sea que la veamos. Su ejemplo nos demuestra que, con determinación, una sola persona puede, efectivamente, transformar el mundo. Si la historia de Martin Luther King Jr. te ha inspirado, comparte este video para que su mensaje de paz y justicia llegue a más personas. Suscríbete a nuestro canal, Glorias de la Historia, y activa las notificaciones para seguir aprendiendo de figuras que cambiaron el curso de la humanidad. Y recuerda siempre la lección más importante que nos dejó. Tú también puedes ser un agente de cambio. No tienes que liderar una marcha de miles. Puedes empezar en tu comunidad, en tu trabajo, en tu familia. Porque, como él dijo, el momento siempre es el adecuado para hacer lo correcto. El sueño no terminó en aquel balcón de Memphis. El sueño sigue vivo en cada uno de nosotros.